buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos sean todos una vez más a su programa de la medianoche de los domingos, muy informal. Hoy, como siempre, dándole gracias a Papá Dios por un día más de vida para poder compartirlo con ustedes y llevarle una hora interesante en donde van a conocer el lado 100% humano de uno de nuestros políticos más destacados. En este caso vamos a conversar con el doctor Atuey de Camps, doctor en Filosofía y Letras, también estudió Planificación, Economía y Desarrollo, entre otras cosas, porque este caballero es un hombre estudiado, muy leído, tiene una reputación en cuanto al conocimiento se trata y muy querido por todos, y por eso siempre quise entrevistarlo y hoy ya tengo la oportunidad de poderle llevar a ustedes esta entrevista especial. Doctor, bienvenido a Muy Informal. Condesa, muchas gracias. Saludo a los amigos televidentes de medianoche. Las medianoches son importantes. Cenicienta le dieron hasta la medianoche, aunque dejó el zapato. Y la medianoche es donde salen también los vampiros, según el conde Drácula. Pero no estamos hablando de conde, sino de condesa. Así que adelante. Gracias, la verdad es que me habían hablado que usted tiene un lado poético. Gracias. Doctor, son muchas preguntas las que tengo para usted, pero uno de los objetivos principales de este programa es llevarle al público televidente detallitos que no conocen de nuestros políticos, porque casi siempre ustedes cuando aparecen en los diferentes programas de televisión siempre le están hablando de economía, de los problemas actuales del país, de política, y muchas veces el público televidente tiene deseos de conocer más de ese político que sigue de una manera u otra. Usted es uno de ellos y hay muchas cosas interesantes que me imagino que el público está loco por conocer de usted. Por ejemplo, ¿a qué edad usted se da cuenta que le gusta esta carrera tan difícil que es la política? Porque es muy difícil. Bueno, mira, hay un célebre filósofo que dice que yo soy yo expresa y mis circunstancias, ¿no? Se trata del profesor español Ortega y Gasset. En el caso mío, las circunstancias también jugaron un papel. ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre son fundadores del partido en la provincia de Sánchez Ramírez, específicamente en Cotuí. Y Miguel, mi hermano, tenía 12 años y yo 13 años. Y desde esa fecha, desde esa edad, mejor dicho, participamos en la actividad política. A esa edad inscribimos 13.000 afiliados en mi pueblo y dirigimos la campaña junto con mi padre, que resultó electo diputado, y ganamos la senaduría, las 2 diputaciones y casi todas las regidurías, con excepción de una, que fue la de Machanito Agramonte, y luego él se pasó a nuestro partido en ese momento. Es decir, que las circunstancias generaron una determinada situación. Mi padre y Juan Bosch eran muy conocidos, eran medio emparentados, puesto que mi abuela, Herminia, y la madre de Juan Bosch eran también familiares de Juana Díaz Ponce, Puerto Rico. Papá de Bosch era de Tortosa, en Barcelona, Cataluña, y uno nuestro era de Torroella de Montgrí, también en Cataluña. Y bueno, hubo una relación y posteriormente, finalmente, la pasión que genera la política es una cosa muy seria. Por ejemplo, yo debía haber estudiado medicina. ¿Por qué no seguí estudiando medicina? Por una experiencia personal que me pasó. Cuando tenía 15 años, me operaron de las amígdalas, porque me decían que yo no iba a llegar a los 15, primero decían, ¿no? Llegué a los 15 y bueno, ya usted no va a llegar a los 16, 17. Y bien, me extirparon las amígdalas. Me retiré a los 2 días de la operación, me operaron en el Hospital Angelita en esa época, que es Robert Rick Cabral. Entonces me quedé en la casa de una tía mía, puesto que mi madre y mi padre vivían en Cotuí, en la casa de una tía mía, tía Nena, en la Hostos 55. Las vecinas
vivían diciendo que a su hijo lo operaron y que al día siguiente estaba comiendo, etcétera, etcétera. Y yo yendo a aquello, y admito que siempre me han gustado las frituras, los tostones, una carnita salada. Ay, ¿a quién no? Ya tú sabes. Entonces, frente a la escuela argentina que existía en ese momento, ahora es una continuación de las ruinas de San Francisco, la señora Belén tenía una friduría. Entonces yo salí a caminar y cometí el error, la imprudencia, de comprar 5 centavos de bofe. Ay, a mí me encanta el bofe. ¿Verdad? Tostadito. Entonces empecé, como no podía masticarlo, a chuparlo. A chuparlo. Bien, me fui, caminé hasta la avenida Mella y volví. Pero a medianoche, justamente, en una hora parecida como esta, acostándome yo a las 9 de la noche, me desperté ahogado porque había ingerido una cantidad de sangre, porque me había roto con el bendito bofe unos puntos y me había prácticamente dado una hemorragia. Y entonces, aquello fue un espectáculo, hubo que sacar al doctor del Roof Garden, del Hotel Embajador, en una fiesta que estaba, para que me atendiera, vitamina K, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí me pasé, entonces, como 12 días en el hospital y me pusieron 3 pintas de sangre. Y sin poder comer. Y sin poder comer. Nunca olvido que desde ahí vi por primera vez, desde el privado en que yo estaba, a Trujillo caminando en el malecón. Claro, por la distancia, persona joven. Mi abuela Rita Jerez de Jiménez me acompañaba. Y entonces ella tenía una galletita de soda. Y no obstante eso, yo le cogía la galletita de soda para ligeramente. Bueno, finalmente pensé, digo yo, bueno, por esta vía no es verdad que yo voy a aceptar que un bendito muchacho, por travieso o no travieso, yo no era travieso, pero por gusto de comerse un pedazo de bofe o de una bendita carne, no guardara lo que tenía que guardar y entonces me sacan una fiesta en ese sentido. No. Y después también, la nobleza del médico es una cosa increíble en función de la vocación de servicio y el juramento hipocrático. Pero el médico no es el culpable de la guerra. No. Ni de la solución de problemas masivos. Parcialmente sí. Si descubre la vacuna, una serie de cosas, y cuando se descubre la penicilina, con Fleming, etc. ¿Qué ocurrió? Que dije, no, debo de pensar en la raíz del problema. En la raíz del problema es obviamente el control político. Y entonces, no, voy a tratar de ser un médico colectivo, que es la función que debía desempeñar el político. Claro, la política, como todas las carreras, tiene gente buena y mala, y tiene también formas éticas de tú conducirla y formas antiéticas también de tú conducirte. Entonces, yo he tratado, en el ejercicio de la política, de ser coherente, de respetar los principios y de mantener una posición firme en función de la necesidad de cambio de este país. He combatido a los que en definitiva se han ensañado contra el pueblo y también han burlado los dineros del pueblo. Y he sido un luchador en ese sentido y continúo siéndolo. Me da muchísima pena, no tengo otra expresión, cuando personas que abrevaron en las fuentes del profesor Juan Bosch, como fue mi caso y el caso también de muchos otros más, en definitiva, algunos de ellos han distorsionado esas enseñanzas y en definitiva no han respetado los principios primigenios que Bosch enseñó, que Peña Gómez compartió y luchó por ellos también. Pero yo he tratado de ser coherente en esa dirección y he sido un luchador por la mejoría de la calidad de vida del dominicano. Por ejemplo, del derecho a la educación. De ahí mi lucha en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por el $500,000 y el justo presupuesto. Desde jovencito. Desde jovencito. La lucha de la libertad de expresión en el país. Y ahí mi servicio al Colegio de Periodistas y también la lucha por la libertad y la justicia social y el derecho a expresarse a través de los programas de radio que de un modo u otro abrimos
y también el partido tenía. Y de ahí también mi lucha contra la aplicación corrompida de la ley y la mala justicia que durante muchos años se ha servido, aunque ahora luce que ha habido alguna mejoría. Y también la lucha contra las cosas que en definitiva son dañinas para el pueblo. Nunca olvido, siendo yo muy niño, cuando en época de Trujillo pusieron las tragaperras, que eran las máquinas estas de juego, que en definitiva colocaron en la avenida Duarte, y que Trujillo tuvo que quitarla seguido, porque realmente los infelices se ponían a jugar ahí y los pocos dineros que tenían se los escamoteaban, de cierto modo. Doctor, ahora no hay tragaperra, ahora hay colmadones que te venden la cerveza hasta altas horas de la noche, que se le venden a los menores de edad, alcohol, sin ningún tipo de escrúpulos, pero el colmadón juega un papel. Óyeme, el colmadón, claro. ¿Por qué? Se ha encarecido la vida y la gente joven que no produce, y la gente joven que produce pero no suficiente, y la gente no joven que produce muy poco. Y necesita un escape. Exactamente, entonces se va antes al malecón, ahora al colmadón, o a los vendedores de bebidas, que de un modo u otro muchas veces en algunas tienen esquinas, la bebida hay unos puntos más barata que los propios supermercados. Y ahí cerca de por aquí hay algunos. No lo menciono porque no creo que te estén pagando anuncios, ¿no? Pero eso es parte del fenómeno social dominicano. Claro, claro. Es decir, te meten impuestos en aduana, te meten impuestos en distintas zonas, se lo cargan a la costilla del pueblo, y entonces, ¿qué hace el pueblo? Poco a poco tratar, disminuyendo su calidad de vida, ¿no?, de acudir a esos colmadones. Esos colmadones generan a veces muchísima bulla, escándalo. A veces no siempre. Y ya tú sabes bien, ¿no? Pero hay otros, finalmente, dirigidos por vanilejos y por cibaeños y por gente del este, que le han sacado capital y mantienen un ambiente determinado y juegan sus papeles. Ahora, lo que tú dices de los menores consumiendo bebida alcohólica es grave. Eso es desastroso. Y eso necesita algunas medidas. He visto que Franklin Almeida ha hecho algún esfuerzo con el tema del control de las horas, pero parece que no ha sido totalmente suficiente, aunque yo saludo los esfuerzos de Franklin Almeida, aunque también admito que eso ha generado perjuicio a muchos otros dueños de restaurantes y demás que han tenido que cortar su horario por razones de lo que ha estado estableciendo el decreto presidencial. El problema es complejo, porque incluso en ese problema estamos también involucrados los padres, que tenemos que tener un control sobre los hijos, pero yo como madre también me quejo de que dejan entrar a los menores a ciertos lugares que no deben permitirse. Pero ahora bien, doctor. No, y además la hora de asistir a esos lugares ha cambiado. Antes eran las 8, las 9, ahora tú te encuentras con niños, jovencitos, que están saliendo a las 12 de la noche. A las 12 de la noche que ellos salen, pero ven acá, ya eso terminó la fiesta. No, ahora que empieza. A la 1 es que empieza la fiesta. Doctor, en esta carrera tan difícil, como todo político, con tantos años de carrera como usted. Déjame explicarte, porque a mí generalmente me dicen licenciado. Yo soy licenciado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudié el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en Filosofía y Letras y en Planificación Económica y Desarrollo en el Instituto de Desarrollo para el Área Iberoamericana, junto con Alan García. Y después me fui a estudiar a Francia, el doctorado en Historia también, con el profesor Pierre Vilar y en la Universidad de París, Panteón 5 y también en la Sorbona. Y ahí sobrevino la edición del PRD histórico con Juan Bosch, y entonces yo tuve que regresar después de 8 meses en Francia, y entonces ya no he tenido regreso. Digo esto para los amigos televidentes que de un modo u otro oyen que licenciado, doctor. Yo al principio estaba confundida, también sea licenciado, doctor, pero. No, perfectamente. Mejor doctor que licenciado. Lo que usted quiera. Sacrificio que ha tenido que hacer para estar donde está hoy en cuanto a la política se trata. Mi hija, ¿qué te digo yo? He caído muchísimas veces preso. He sido golpeado, maltratado. ¿Qué cárcel? He caído preso en Sabaneta Yásica. He caído preso en Santiago. Si tú me preguntas por qué, no ha sido ningún acto delincuencial.
En el caso de Sabianeta de Yásica, caí preso junto con el hoy vicepresidente de la República, que es Rafael Alburquerque. Estábamos organizando una convención del PRD histórico en esa época. Y Rafaelito y yo éramos los que estábamos llevando los documentos. Nos agarraron con los documentos, que no eran clandestinos, pero era el régimen del doctor Balaguer, y finalmente nos metieron presos. Cuando vieron la cédula de Rafaelito Alburquerque, oye lo que dijo el policía, el cabo de la policía. Dice, pero usted, este nombre, usted lo mencionaron anoche en Radio Habana. Algunos Alburquerque habrán mencionado, ¿no?, en Radio Habana, que no tenía nada que ver con Rafaelito. Entonces duramos ahí como 6 horas, hasta que a mí se me ocurrió entrar en conversación con el bendito cabo, el sargento. Estaba el sargento ahí, de puesto. Y el sargento de puesto, en la conversación, termina preguntándome de dónde soy yo. Digo, yo de Cotuí. Y dice, yo voy a ver si es verdad que usted está hablando verdad o mentira. Digo, ajá. Yo le voy a hacer una pregunta sobre Cotuí porque mi padrino es cotuizano. Digo, ajá, dígame. ¿En qué parte de Cotuí vive Monjo Núñez? Monjo Núñez era muy amigo de mi padre. Vivía después del play. Y entonces cuando yo se lo digo, y le digo que los hijos montaban mucha bicicleta y demás, el hombre se impresiona y dice, pues es verdad, y demás. Y nos deja en libertad. Oye bien, pero ¿qué ocurre? Seguimos ruta y entonces entrábamos, teníamos que entrar a Samaná. Esa carretera que bordeaba la costa era de Caliche, estoy hablando del año 66, de Caliche. Es decir, que nos pusimos rubios sin quererlo, tanto Rafaelito como yo. Yo iba manejando. Cuando entramos a Samaná, cosas anecdóticas, había alguien antes en Sánchez que estaba pidiendo bola y lo montamos. Él no sabía que lo habíamos montado en el asiento que nos seguía a nosotros, encima de todos los papeles de la convención. Y usted tendría en ese entonces 20 y tantos años. Sí. Entonces, bueno, menos. De los papeles de la convención. Y cuando llegamos a entrar a Samaná, el jefe del ejército era Pereyó Soto. Y tenía gente armada rastrillando. Samaná era una especie de república aparte. Y entonces cuando nos van a registrar, dice el señor que le hemos dado la bola al oficial, soy yo. ¿Pero quién soy yo? Entonces se identifica. Él es sargento tal y tal, era un ex sargento. No, está bien, siga. Ahí distribuimos a Monsito Borejar, a Mr. Bo, a Sinencio Lalane y a Lumen Adams Jesurún. Los 3 están muertos. A Lumen Adams Jesurún, los documentos del partido y salimos seguidos. Cuando se enteraron empezaron a buscarnos, pero ya nosotros estábamos en Sánchez. En Sánchez, en un hotelito que lo que tenía era vacinilla, terina, si se quiere, y no había agua. Entonces tenían una agüita y no podíamos bañar, entonces nos fuimos a bañar justamente al ojo de agua que hay cuando tú empiezas a subir la carretera hacia las terrenas. Nunca olvido que eran como las 11 de la noche, noche de luna, y cuando nos sumergimos en el agua, tanto Rafaelito como yo, era el humazo, por el calor, por el polvazo, las de pestañas, todo, porque el bendito jeep con que andaban no tenía capota, era un jeep abierto también, óigame usted, con el riesgo de cualquier lluvia. Bien, ¿cuánto tú crees que costó el hotel en ese momento, ese hotelito desvencijado, pero muy interesante? $1. $1. Óigame bien, salimos en la mañana, continuamos y bueno, terminamos. Por ejemplo, esa es una prisión. Otra prisión, lo hago anecdóticamente, mataron a un muchacho muy bueno, José María Fadul y Fadul, hermano del hoy secretario de Estado de Industria y Comercio. Monchi Fadul. De Monchi Fadul, hermanito de padre y madre. ¿Cómo murió? En una confrontación del Bloque Revolucionario Universitario Cristiano y del Comité Julio Antonio Mella del PCD. El BRUC era del Partido Revolucionario Social Cristiano y el otro era del Partido Comunista Dominicano.
del PCD. En esas luchas increíbles que ocurrían en la universidad y demás. Entonces, lo mataron. Y el profesor Cabrera Zorrilla, que era decano de la Facultad de Ciencias, y un muchacho de nombre Alfredo, que había sido chofer de Camaño, manejaba el autobús, y nosotros fuimos en 2 autobuses al entierro. Y bueno, cuando salimos del entierro, sencillamente, antes de que entráramos los muchachos del autobús, nos agarraron presos. ¿A todos? No, al asistente de Cabrera Zorrilla, a su Cabrera Zorrilla, al chofer y a mí. ¿Quién era el jefe de la policía en ese momento en Santiago? No recuerdo. Eligio Antonio Bisonó Yapson. ¿Quién era el jefe del ejército? Estaba el coronel Despradel, Valentín Despradel, vegano. Mi papá era vegano. Y bueno, nos llevaron a la policía frente al Parque Duarte y al lado del PRD de ese momento. Y de ahí nos condujeron a la Fortaleza de San Luis y nos desnudaron. Estuvimos desnudos ahí durante 3 días. ¿Cuál fue el crimen? Ir a enterrar a Fadul y Fadul. Fíjate para que tú veas las arbitrariedades que se producían. Nunca olvido que don Antonio Guzmán y Ambiori Díaz Estrella hicieron gestiones y finalmente el domingo en la tarde lograron, aun cuando estaban cerrados, yo no sé de qué modo, lograron una libertad bajo fianza, que nunca finalmente se hizo la audiencia, ni mucho menos, como siempre. Y luego, después de 3 días lo pusieron en libertad, y luego fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se fueron como 19 veces. Y 3 maltratos personales en términos físicos, golpeadas, que nos dieron. Y fue siempre en la lucha por la libertad, por el derecho a la educación, para que los hijos de Machepa, no solamente los hijos de los tutumpotes, como diría Federiquito García Godoy en su libro Guanuma, para que los hijos de Machepa también, y que repetía Juan Bosch, pudieran también derecho a estudiar. El hijo de la lavandera, el hijo de la costurera y demás. Esa Universidad Autónoma de Santo Domingo nos costó a muchísimo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y en el orden personal a mí también, como dirigente, porque yo fui la cabeza de ese movimiento en la lucha del medio millón. Y luego, en la lucha contra la reelección presidencial, contra la banda colorada y contra una serie de acontecimientos que acontecían en el país, en donde porque Peña Gómez daba una declaración de que vio un jeep militar por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, era detenido por las Fuerzas Armadas con el concurso del doctor Joaquín Balaguer. Y en esos momentos yo estaba al lado del doctor Peña Gómez y lo acompañaba también a donde lo detuvieron al Palacio de Justicia. Y lo acompañó hasta su último momento. Hasta su último momento. Y luego, en las luchas internacionales que hemos librado también desde la Federación de Estudiantes, pasando por distintas etapas de las juventudes latinoamericanas y finalmente la solidaridad con otros pueblos, pueblo haitiano, pueblo cubano, pueblo costarricense, pueblo venezolano, pueblo panameño, la lucha por rescatar el derecho al control del Canal de Panamá y muchísimas otras cosas más. Cualquiera que lo ve, doctor, no cabe en la cabeza pensar tantas etapas que usted ha vivido importantes de la historia dominicana. Sí. Pero es agradable saberlo y saber que tenemos hombres como usted que luchan por sus ideales y que mantienen su convicción y que el deseo de poder y el cambio de los tiempos no cambia en cuanto a su manera de pensar. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero ya cuando volvamos vamos a hablar ya de los tiempos actuales y quiero pronósticos suyos porque los pronósticos suyos son famosos. Está bien. Se dan. Gracias, gracias. Nos vamos a una breve pausa y en breve continuamos con Muy Informal y el doctor Atuey Camps. Continuamos con Muy Informal y nuestro invitado especial, el doctor Atuey Camps.
Doctor, yo creo que vamos a tener que dejar de un lado unos detallitos que yo quería preguntarle, porque la conversación como que está muy interesante. Hay unos cuantos temas que definitivamente no podemos dejar de Si usted quiere abarcar. telegráficamente, yo se lo respondo. Puede hacerme la pregunta que usted quiera. Son cosas sencillas, pero cosas cotidianas Pero que muy la bien. gente, por ejemplo, ¿qué le gusta al hombre, a Tuey de Can hacer en su tiempo libre? Que me imagino tiene poco, pero No. hombre como usted poético, que le gusta leer tanto, debe sacar su espacio. Me gusta leer, me gusta nadar, me gusta el campo, me gusta la playa, me gusta la montaña, me gusta la naturaleza y lo que la naturaleza produce. Qué lindo. Y por ejemplo, en el año, en las diferentes épocas, ¿cuál es la favorita suya? Creo que todas las estaciones son bellas. Por ejemplo, la época de frío, que aquí en estos países nuestros tropicales no se nota tanto, es un frío Acogedor. acogedor que generalmente va acompañado de las fiestas navideñas, entre otras cosas. La época de primavera es una época preciosa, donde las abejas están pululando detrás del néctar de las flores y al mismo tiempo, bebiéndolas, son transportadoras en gran parte del polen que poliniza la flor que va a dar el fruto. Fíjese usted lo interesante. Entonces, me gusta mucho la primavera, el otoño, la caída de las hojas. Por ejemplo, cuando yo vivía en Francia, en el Bois de Boulogne, bosque de Bolonia, era un espectáculo. Pero además, donde quiera que tú vas, es un espectáculo, cómo se tornan las hojas amarillentas. Tú caminas hacia la autopista Duarte y llegas a La Vega y notas aquella alfombra de amapolas. Y si bajas por el aire todavía más. Pero bueno, ves las amapolas como están Las florecidas. mariposas. Y por supuesto, también tienes el hecho de que en el calor, te invita a la playa y tienes oportunidad de zambullirte. Yo aprendí a nadar en mi pueblo, en Cotuí, en el río Ichuna, a bucear, a caquear y a panquear. Mucha gente no sabe lo que es esto. Bucear es, tirábamos un samo o tirábamos una piedra de ciertas particularidades y había que zambullir y buscarle en el fondo de la poza. No todos resistían y bien, o no todos la encontraban, pero el que la encontraba entonces tenía un premio de gratificación, de aplauso, si se quiere, o de reconocimiento. ¿Y fanguear? Panquear Panquear. es una versión de defensa y lucha, de pelea en el agua, en donde usted zambulle y sale con la pierna para golpear al otro. Eso se llama panquear, básicamente. Entonces dije, bucear, o fondear, panquear, bueno, y lo otro es bracear, ya es otra cosa. Un cocinado en un río, entre piedras. No, eso es delicioso. Eso es increíble. Aunque sea un locrio de pica pica. De lo que son sea. muy buenos, Estoy de acuerdo con Pero muy eso. bueno. Mucha gente que me está oyendo, que nos está viendo, no sabe lo que es eso. Yo los invito. Yo lo he vivido. Antes era un bendito locrio de jaiba, ya tú sabes. Pero, por ejemplo, irse para el dromedario dormido, allá en Montecristi, o a la orilla de la playa, Montecristi, Playa Chiquita, O en el Morro, Montechique, a brincar olas. Al Morro, exactamente. Es una gran maravilla. Y ese tipo de cosas, las estaciones también te invitan a que tú puedas disfrutar de ellas, en esas alternativas, en donde las estaciones no son tan acentuadas. Pero esa es parte, los framboyanes florecidos. Es un poeta el hombre, yo lo dije cuando inicié el Belleza. programa. No, y a todo le saca lo bueno. Porque si la gente pensara así como usted, como que el mundo fuera mucho mejor. Doctor, usted como hombre preocupado y que siempre luchó por los derechos de los estudiantes, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la situación actual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Universidad Primada de América, es un honor graduarse de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tener un título reconocido a nivel mundial. Pero ¿qué pasa?
las personas ya no quieren estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por los problemas que conlleva estar dentro del recinto, aparte del servicio que se le está dando a los estudiantes a la hora de matricularse, entre otras cosas, cuando es una universidad que es para todo el que de escasos recursos y que quiere obtener un título, pero la persona también inteligente quisiera tener un título de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por lo que conlleva, pero es difícil. Entonces, yo he visto que en los tiempos de antes, la mayoría de las personas conocidas, grandes políticos, grandes letrados, catedráticos, el título es de la UAS. ¿Qué es lo que está pasando? Y estamos en unos nuevos tiempos, tiempos modernos, globalizados, que eso es un activo, un orgullo nacional, que nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya la gente no quiere estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por los problemas que trae estar dentro. Pero yo te voy a tratar de corregir, corriendo el riesgo de que me equivoque. Fíjate, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la que yo soy egresado, es una gran institución y su título tiene un gran valor, como tú manifiestas. Aun cuando en los últimos años la calidad docente ha disminuido en la universidad, la masificación de la universidad también ha traído sus problemas. Cuando yo era dirigente estudiantil habían 24.000 estudiantes máximo. Yo soy de los fomentadores de la expansión de la UAS hacia el pueblo, entre otras cosas, la creación del CURNI y del curso, que son los centros regionales en San Francisco de Macorís y en Barahona. Fui de los que habló en los discursos inaugurales de esa primera proyección. Hoy, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene varios centros regionales. En ocasiones algunos donde no debe tenerlo, porque es una repetición por la cercanía. Pero también ha servido de propaganda para políticos que han querido satisfacer determinados intereses de determinados sectores. Siempre hay que velar por la calidad docente, siempre. Ahora, los planes de formación de maestros han decaído mucho y de la calidad del maestro. Pero contra la Universidad Autónoma de Santo Domingo se han tejido también muchos mitos. Nunca, cuando yo estuve en la universidad, se perdió un año. Yo no lo perdí, ni los otros estudiantes. Ese es el miedo de las personas actualmente. Y había lucha y estudio. Y eso es lo que nosotros planteábamos. Estudia y lucha. Pero había una política del gobierno que utilizó la universidad, que todavía nuestros intelectuales no han escrito sobre eso, de pretexto para poder mantener a las Fuerzas Armadas unificadas relativamente, sobre la base de que la UAS era el cuco comunista. Es como cuando los franceses y la reacción francesa levantaba la bandera de que si se votaba por los comunistas era votar por las tropas soviéticas que iban a estar y que supuestamente ya estaban en la frontera de Francia. Con el trauma francés, entre otros, correcto, que fue la dominación nazi y el control de París y de toda Francia por parte de las tropas de Hitler y de la Gestapo y demás. Entonces, se hizo toda aquella campaña. Claro, también hay que admitir errores de izquierda que se cometieron, en donde se provocaba también a elementos de las Fuerzas Armadas para que interviniera, porque de ese modo también ganaban parte de adeptos quienes auspiciaban ese tipo de cosas, que nosotros censuramos y condenamos y aislamos en la lucha de masas que establecimos. Porque las masas movilizadas que meten terror aíslan también a los grupos foquistas y de pretensos héroes que de un modo u otro llegan a acciones terroristas que no son convenientes en ninguna parte del mundo y que deben ser censuradas, entre otras cosas. No me refiero al foco guerrillero como el caso de Manolo Tavares Justo y otra cosa que jugó un papel determinante contra la libertad de expresión, que en ese momento se conculcaba cuando se liquidaba la Constitución del año de 1963, la más progresista de todas las constituciones que ha tenido el país, la República, y donde mi padre fue uno de los constituyentes, y yo
presencié, acompañando a mi padre desde las gradas, todas las sesiones de esa constituyente que produjo la Constitución del año de 1963, por la que luego murieron tantos dominicanos planteando el retorno a la constitucionalidad sin elecciones y que en parte han sido desconocidos por gobernantes que han sucedido desde los distintos partidos políticos y que en definitiva se han burlado del pueblo y de sus votantes. Pues sigo, la universidad no se pierde, pero hay esa campaña. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hay también otras universidades privadas que han jugado su papel. Y hay otras universidades que han servido también de ingresos poderosos económicamente, porque han sido negocios que han jugado su papel, no lo niego, pero que han reportado pingües beneficios a quienes han invertido para esas empresas fabriles llamadas universidades que han jugado también su papel. Entonces, en muchas de esas otras universidades la graduación es más rápida, pero es más rápida porque el sistema trimestral o el sistema que se emplea semestral, cuatrimestral, no es exactamente el que emplea la universidad. Pero finalmente la universidad ha podido mantener un nivel de pago de inscripción bajito. Nosotros fuimos los creadores del comedor universitario en la UAS, como fuimos también luego en el Congreso Nacional del Infotep, entre otras cosas. Algo que hay que aplaudir. Entonces, en definitiva, es una campaña que se hace contra la UAS y la UAS no exactamente se defiende. Y el mismo hecho, por ejemplo, esas luchas universitarias constituyen la lucha de masas más grande que registra la historia republicana del país. Búscate tú cuántos han escrito sobre eso. Nadie. Y los otros días salió alguien escribiendo sobre los cercos de la UAS. Búscate tú. En todos esos cercos estaba yo, dirigiéndolos o no dirigiéndolos, es decir, contra los cercos. Pero búscate tú, quienes escribieron, que los saludo, porque por lo menos tocaron un tema, la escasez de información y de datos, que en definitiva anida. Por lo que tú tienes que decir, bueno, pues tú vas a tener que escribir sobre eso. Bueno, pues vamos a tener tarde o temprano hay que... Exactamente, vamos a tener que escribir sobre eso y demás. Porque es también tú falsificar la historia. Entonces, esa es una acción que la UAS ha cumplido, pero la UAS ha sido maltratada y también es verdad. Y descuidada, se podría decir. También es verdad. Muchos de sus directivos han jugado papeles muy pobres porque la limpieza de la UAS no necesita mayores problemas. Los gastos que incurre la inversión en educación en cualquier país del mundo es la mejor de todas las inversiones, porque el que enseña a pescar está multiplicando las facultades de esa mujer o de ese hombre. ¿Y por qué entonces aquí no se invierte lo que es correcto, lo que está estipulado, que es un 4%? No, pero aquí un 4% es una vergüenza. Pero no llegamos ni a un 2, doctor. No llegamos a un 2, lo que todavía es peor. Un punto 90 y tanto creo que estamos. Este país debía tener por lo menos un 10 o un 15% de inversión en educación y en salud. Y ya lo otro lo distribuiremos. Óigame. Sí, claro, lo más importante. Claro. Salud, exactamente, educación. Mire, eso es tan importante que los maestros de cocina, mucha gente no observa que los chefs, no hablan de las chefs, sino de los chefs, son hombres. Las estrellas de la cocina a nivel mundial son hombres. Sí, es cierto. Fíjate bien, y a nosotros muchas veces nos enseñaron que los muchachos no tienen que meterse en la cocina, que eso es un asunto de las mujeres. Eso está mal. Óigame bien. Nosotras las madres mal educando a nuestros hijos. Sí, pero ¿quién envió los primeros maestros de cocina a estudiar fuera del país, a Suiza y demás? Juan Bosch. ¿Quién creó los centros de formación laboral acelerada? Juan Bosch. Por ejemplo, gobernantes como Carlos Andrés Pérez en un momento determinado mandaron en el proyecto Bolívar a 10.000 estudiantes fuera de Venezuela a cursar estudios en toda parte del mundo. Y esos estudiantes esos que fueron estudiantes son los funcionarios que tiene Chávez y los que tienen los otros gobiernos, porque planificaron. May Mercedes fue de los que salió enviado por Juan Bosch. Y Juan Bosch había enviado 3, que fueron los únicos maestros de cocina. Y fíjate tú la escuela que fue May Mercedes, entre otras cosas. Entonces, la inversión que tú haces en eso, cuando tú inviertes
como ocurrió en el gobierno de don Antonio de Salvador, contra el polio, contra la fiebre africana, porcina africana, contra una serie de epidemias y pandemias, tú estás ahorrándole al pueblo dinero y estás también salvando vidas. Entonces, es preferible la medicina preventiva antes que la curativa, pero ambas tienen que tener fuerza y como tal, eso requiere vocación y voluntad política, que no la ha habido, básicamente. Doctor, usted es famoso por su pronóstico. Ah, Hay dos preguntas que tengo que hacerle, pero vamos a hablar primero de esta del una pronóstico. bola mágica y entonces me pongo un turbante y veo cómo se ¿Qué es lo que mueve. usted ha Si pronosticado? fuera así, yo tuviera una cola de gente diciéndome cuáles van a ser los resultados de la lotería. Doctor, lo que pasa es que pronosticar los números de la lotería es difícil, pero pronosticar lo que puede pasar en un país en cuanto a la política y la economía se trata, con las bases que usted tiene, formación y toda la experiencia, es más fácil. Entonces, a mí me gustaría saber, según su criterio, ¿cuál sería el costo político que tendría el Partido de la Liberación Dominicana en caso de que nuestro señor presidente, el doctor Leonel Fernández Reina, se reelija como candidato presidencial? Bien. Tú eres una muchacha muy talentosa. Gracias. Lo observo por la forma de tus preguntas y la rapidez de tu respuesta. Fíjate, presidente de la República, un poco imitando a Balaguer, ha dejado actuar. Los franceses llamaban laisser-faire, laisser-passer, dejar hacer, dejar pasar. Entonces Leonel Fernández Reina ha utilizado eso. Y entonces deja que pongan anuncios y demás. ¿Por qué? Porque hay el criterio poco institucional de que el gobernante que dice con tiempo que no va, se queda solo. Y es una cultura balaguerista, no boschista. Porque Bosch tuvo el coraje, como ningún otro ha tenido, de consignar en una constitución que él concibió en gran parte inspirada en la constitución cubana del año 1940, que fue la más progresista que tuvo Cuba en su época, y en la que él participó como ayudante en redacción. Consignó vacunar, inmunizar al gobierno contra el pajarito, el venenito o el venenazo que significa la reelección. Entonces Bosch hizo consignar la no reelección presidencial del presidente y del vicepresidente de por vida. De por vida. Eso no le ha gustado al doctor Balaguer, no le ha gustado al doctor Leonel Fernández, no le gustó a Hipólito Mejía. Pero nosotros que luchamos, que nos sacrificamos, que vimos compañeros que fallecieron en esa lucha, nosotros respetamos ese principio. La mayor de todas las satisfacciones que tuvo José Francisco Peña Gómez fue haber logrado, no obstante no conseguir el poder, haber logrado dotar una reforma constitucional que establecía la no reelección presidencial. Eso lo dañó Hipólito. Aquí nos reunimos con Hipólito y yo le dije, óyeme, esa bellaquería tuya ha generado los gobiernos de Leonel Fernández Reina. No, tú tienes razón, pero yo pedí perdón y ya tú sabes. Muy bien. Esa reunión ha traído mucha especulación, doctor. Sí, pero bueno, te quiero decir esto, porque en definitiva, fíjate tú la barbaridad. Claro, no solamente fue Hipólito, sino también los corifeos, el coro que se le sumó a esa verdadera vagabundería histórica, que además fue un puñal en el corazón a José Francisco Peña Gómez, por encima de todo el peñagomismo que ahora coyunturalmente estén utilizando los manzanillos de siempre, como dicen los colombianos, los oportunistas de siempre, que no son firmes en cuanto a sus principios. Entonces, en esa dirección
El presidente de la República se inclina a seguir al doctor Balaguer, no a Juan Bosch. Ahora, ¿va el presidente de la República a reelegirse? Yo soy de los que cree que no. ¿Por qué no? Y lo voy a decir. Porque hasta para un hombre de las condiciones del doctor Joaquín Balaguer, una cuarta reelección es muy difícil, pero es más difícil una tercera reelección en línea. La tercera reelección. Es mucho lo que tiene encima. Ni siquiera Trujillo lo hizo, porque Trujillo ponía testaferros y gobernantes títeres a su hermano, al doctor Balaguer, a Peinado en un momento determinado. No, fue antes. Entonces, en definitiva, con esto, ¿qué quiero yo decir? Lo que se trata es, en gran parte, de lograr retener el poder. Ahora, ¿qué tenemos? Por ejemplo, cuando Miguelito vistiendo corbata azul y Leonel Fernández vistiendo corbata azul, que el pueblo ha llamado el acuerdo de las corbatas azules, llegó al arreglo que llegó con Leonel Fernández Reina, Miguelito cometió un grave error. ¿Por qué? Porque soltó prendas que nunca debió haber soltado, que no eran correctas para el país. ¿Como cuáles? Como el hecho de oxigenar tanto al presidente Leonel Fernández como a Hipólito Mejía para que pudieran reelegirse. Entonces, sobre la base de que él estaba planteando una antirreelección, castra lo que en definitiva Pacheco y otros habían hecho dentro del desastre que hicieron cuando consignan que él nunca jamás en el proceso reeleccionista. Entonces modifica eso, Leonel y Miguel Vargas, se beneficia a Hipólito de esa situación y ahora tenemos lo que tenemos. Hipólito recorriendo todo el país en una campaña política y Leonel Fernández, que Miguelito creía que probablemente lo iba a apoyar porque no quería apoyar a Danilo, erró el tiro porque Leonel Fernández en eso es coherente con su partido. Y a Leonel Fernández Reina, con el control que tiene, ahora hay que negociar con él, que sea quien sea el que llegue al poder. ¿Por qué? Porque Leonel se blindó. Cuando Leonel hablaba de que el país estaba blindado ante la crisis, mentira, no estaba blindado nada. No. Y lo demuestra la situación que ha tenido el país para poder enfrentar la crisis. Pero él sí se ha blindado. ¿De qué manera? ¿Por qué se ha blindado? Porque logró hasta arrancarle el último senador al PRD Papahachi en Pedernales y lo controló todo en un acto sin precedentes. Cuando Miguel viene arguyendo que los síndicos no tienen esa trascendencia. No tienen tanto poder. No, justamente el Senado de la República, bajo el control total del presidente de la República, ahora es el que designa a los jueces, al Tribunal Supremo de los jueces, a la Junta Central Electoral y a la Cámara de Cuentas. Entonces, con el control que tendrá y que tiene el presidente de todos esos poderes, poder legislativo, poder judicial y, de cierto modo, si tú quieres, hasta el poder de arbitraje de la Junta Central Electoral. Ay, de nosotros. Entonces, figúrese usted, ese es el control y el blindaje que tiene. Entonces, Leonel Fernández Reina sabe que una tercera reelección en línea, esto es sin alternabilidad, o una cuarta reelección, que sería en este caso, abre una caja de Pandoras en el país, en donde los vicios van a despertarse y va a ser sumamente grave para la estabilidad política de la nación. Entonces, él sabe muy bien que lo que más le conviene es arbitrar un proceso. Él tiene ese liderato ahí en el seno del partido y finalmente postularse para el 16. Dejar que aspiren y, por supuesto, sea Danilo o el que fuere, sencillamente Leonel lo que le va a decir es, mire, está bien, te aspira, yo lo voy a respaldar. Aquí mando yo. No, yo lo voy a respaldar. Ni tiene que decir eso, yo lo voy a respaldar. Ahora, dése cuenta, yo voy a aspirar en el 16. ¿Usted comprende? Entonces, esa es la situación que concierne. Ahora, ¿ganará o no ganará? Del otro lado, hay una serie de luchas que en definitiva eso no va a terminar bien. Pero vamos a esperar los meses por venir. ¿Usted no quiere hablar de eso?
No, podemos seguir hablando de lo que usted quiera. No, dice, vamos a esperar. No. Bueno, vamos a aquí esperar está. los resultados a ver si lo que yo estoy diciendo corresponde a la realidad. Claro, el programa va a quedar en la historia. Bueno, doctor, después de su reunión con el presidente, todo el mundo le dice presidente por costumbre, y a él le encanta también que le digan presidente. Yo le pregunto un día, ¿cómo le gusta que le diga ingeniero o presidente? No, presidente. Con el presidente Hipólito Mejía. Expresidente. Él le dice, todo el mundo le dice presidente, doctor, y a él Sí, le pero no fascina. presidente Leonel. Sí. Que vaya a coger la presidencia, a ver si se la van a dar. Le encanta que le digan presidente. Esa sillita y ese carguito que le gustaba a él tanto, se la quitaron. Esa sillita que... Pero se la quitaron por él mismo. Doctor, después que la gente llega como que no quiere soltar el poder, No es quiere soltar el increíble. poder. Bueno, doctor, la gente está preguntándose qué va a pasar en las elecciones presidenciales venideras. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, usted es su candidato presidencial, se pregunta, en caso de que tenga que apoyar a alguien, ¿a quién va a apoyar? Si bueno, antes de la presidencial, que si apoya usted al ingeniero Miguel Vargas Maldonado o a Hipólito Mejía, ¿de qué lado está? Usted fuera de su partido, pero como un PRDista al fin, porque usted lleva la sangre PRDista en las venas. El PRDismo mío está metido, como no, en el corazón y el alma, como no, y en las luchas y en los sacrificios, y en las heridas y las cicatrices. ¿Qué le conviene al partido? Pero ¿qué ocurrió? Que lo han prostituido. Era una especie de supermercado que vendía buenos productos, y de un momento a otro se dañó y empezaron a vender productos vencidos. El PRD de hoy no es el PRD de antes, Por nada supuesto, que ver. Por supuesto que no. Absolutamente mi nada. Querida, la comisión política que tenía 17 miembros, ahora le están metiendo 400 miembros. Entre otras cosas, fíjese usted, una deformación de la realidad. Entre otras cosas, es verdad que nosotros teníamos un comité ejecutivo de más de 1.400 miembros, y es verdad que Hipólito logró, con el amigo Eligio Jaque, que le consignaran un comité ejecutivo a su imagen y semejanza. En eso actuó Salvador Ramos y 2 o 3 miembros más, que en definitiva hoy están en la campaña de Hipólito Mejía. Y don Eligio también está en campaña. ¿Quién? Don Eligio Jaques. Bien, pero Eligio Jaque, en el fondo, vamos a estar claros, en el fondo termina con Hipólito, eso es un tente ahí. No, yo he No escuchado sé si tú decir sabes lo eso, que es tente ahí. Sí, no, yo entiendo. Embúllate Dice, ahí. haciendo un trabajito para después que, No, formando su estructura política, para después unirse al ingeniero Sí, para Hipólito dar Mejía. impresión. Pero bien, ese tipo de situación creó una serie de problemas. Ahora bien, yo no tengo que respaldar ni al uno ni al otro. Miguelito fue compadre mío, ¿Fue? es compadre mío, pero bueno, eso tampoco determina nada, porque Peña Gómez y Juan Bosch fueron compadres, y Peinado y Balaguer fueron compadres. Sí. Y lo que me hay en la vida es confrontaciones de compadres. Miguelito, cuando yo recié contra Hipólito con la transreelección, se me desapareció. Y no se dejaba ver ni en pintura, ya usted sabe, durante más de 2 años. Después nos hemos reunido, somos amigos perfectamente. Creo que este proceso electoral cometió muchísimos errores, muchísimos errores. Me da muchísima pena que ahora en la juramentación que se produjo el 27 de febrero, digo, la transmisión del 16 de agosto, el PRD Papá H termina apoyando a los candidatos del PLD. Ni siquiera hace reserva de oposición. Ni siquiera hace reserva de oposición. Ni siquiera disimula. Exactamente. Entonces, figúrese usted. Entonces usted ve ahora desesperado, buscando miembros de ese partido que habla de oposición, la Liga Municipal Dominicana. Pero ¿qué Liga Municipal Dominicana si eso es un tollazo? Que en definitiva no tiene razón de existir. Exactamente, no tiene razón de Entre otras existir, que cosas. está supuesta a desaparecer. Entonces, en lugar de plantear una disolución de la Liga, lo que andan es aspirando a esa bendita Liga. Y no quiero entrar en mayores Poder y detalles. dinero, doctor, poder y dinero. Exactamente, pero bueno, eso no habla bien de un partido de oposición. Es que se yo supone. no entiendo qué es lo que está pasando, si es que el agua está contaminada, que ahora como que los líderes actuales como que no están pensando en lo que es el bien común y solamente en el beneficio propio. Y todo el ciudadano ve eso, por eso Exactamente. por eso la abstención del voto en las pasadas Exactamente. elecciones. Entonces, tú tienes una abstención de un 60%. Independientemente de lo Que dicen que es más todavía. Independientemente de lo que diga la Junta, es más de un 60%. Entonces, bueno,
tú tienes esa abstención. Ahora, tú tienes un sector que finalmente vota por las matrículas de los partidos tradicionales, sin importarle el porvenir inmediato, que es grave. Pero esa es una situación de cierto modo valedera. Ahora bien, cada vez que yo oigo a conformistas, y yo, por eso es lo que hay. Ver, acá, por eso es lo que hay. ¿Dónde están esos hombres luchadores de antes? Porque esas mujeres? el puente, porque el otro día que tú te tires del puente, tú te vas a tirar. Jamás. No, pero así no puede ser. Entonces, efectivamente, hay mucha gente cansada. Y esa gente cansada hay que renovarla por gente nueva, como estamos nosotros, manteniendo un proceso de reconstrucción del partido y abriéndole las puertas a talentos nuevos, combinados con los talentos que el partido tiene y su vocación de servicio. Nosotros somos un partido de conducta moral que ningún otro partido puede compararse con nosotros. En eso somos millonarios, no en recursos, sino millonarios en cuanto a conducta moral. Y somos una referencia. Así como la iglesia tiene, mira, lo malo es el diablo. Nosotros somos una referencia de lo bueno en la política, independientemente de que haya cicateros y mezquinos que no los quieran reconocer. Pero nosotros somos eso. Y este país necesita de hombres y mujeres capaces de luchar y enfrentar con bríos. Y yo me siento profundamente satisfecho de mi militancia en el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Cuando tú planteas las cosas como si fueran cruz, cara o cruz, no. Hay cara y cruz, pero hay canto. Cristo, cuando los inspectores del Imperio Romano le decían, ¿con quién usted está? ¿Con el César o con Dios? Y Cristo se fue por una solución, con Dios y con el César. Es decir, se fue justamente por el canto. Hay también otras posiciones que se pueden perfectamente asumir para, en gran parte, producir cuadros políticos y dominicanos con una concepción muy clara de lo que es el poder y de la necesidad del cambio y de la transformación del poder. Lijosme que lo interrumpa, pero ya se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, hay mucha tela por donde cortar, pero tiene que haber definitivamente una segunda parte porque tenemos que hablar de su proyecto presidencial. Con mucho gusto. Gracias por habernos dado la oportunidad de entrar a su hogar. Usted, amigo televidente, gracias por su sintonía y será hasta el próximo domingo. Muchas gracias, Condesa.